No entendemos los tiempos de Dios, pero también no hemos entendido la fiesta del Señor, en el cual el Nuevo Testamento dice que son sombras proféticas de cosas por venir. Las profecías en las fiestas del Señor, presentado por Michael Root. Shalom, este es Michael Root en el Parque de los Jardines Arqueológicos del Ofel en Jerusalén. De acuerdo con los profetas de Israel, el Mesías realizaría varios milagros que testificarían su autoridad desde el cielo. Uno de esos milagros requerían de la participación de quienes estaban enfermos, deformados o de otra manera con restos físicos. Malaquías declaró que el verdadero Mesías, el Sol de Justicia, tendría el poder para sanar en las alas de las 4 esquinas de su vestimenta. Para acceder a ese poder sanador, los que estaban enfermos tenían que extender sus manos y tocarlo, un acto que era prohibido por la propia ley. Que una persona enferma, inmunda, extendiera su mano y deliberadamente ensuciara a una persona limpia, en especial a un maestro de la Torá, era provocar su propia fiesta de piedras. Aún es una tradición entre los judíos de hoy en día que si un estudiante desea hacer una pregunta al maestro, extiende su mano y toca su tzitzit. El maestro luego está obligado a contestar la pregunta. Esta tradición tiene origen en la profecía mesiánica de Malaquías. Y este milagro de sanidad en las alas del Mesías era y aún es apropiado por quienes están agobiados por alguna enfermedad de pecado o de otra manera incurable. Únese a nosotros en los estudios de televisión de Lester Summerall, donde se grabó esta presentación multimedia. Este es el curso Profecía Bíblica 101. Ahora, episodio número 5 de una serie de 26 partes sobre las profecías, las fiestas del Señor. El Mesías viene con sanidad en sus alas. Son asombros de las buenas cosas que están por venir. El profeta Malaquías dijo, el sol de justicia se levantará con sanidad en sus alas. Aquí la palabra traducida como alas es kanaf, que significa tzitzit en los bordes de su vestido. Los rabinos entendían que el sol fue creado en el 4º día de la creación, así el Mesías aparecería en el 4º día milenial o 4º milenio. Y de hecho, el 15 de Tishri del 3999, Yahshua de Nazaret nació con menos de 18 meses para que acabara el 4º milenio, el propio milenio en el cual se esperaba que llegara. Fue al propio final de ese milenio, y eso nos muestra algo muy importante. Dios no solo es omnisciente, sino que también es lento. Esperó justo al final antes de enviar a nuestro Salvador. Vemos eso tantas veces en nuestras vidas. Así como los rabinos enseñaban que el sol de justicia aparecería en el 4º día, el Mesías aparecería en el 4º día, y ese Mesías vendrá con sanidad en su tzitzit, en los bordes de su vestido. Así que los evangelios ahora nos dan el cuadro de cuándo se cumplió esta profecía en particular. De hecho, fue cuando se enfermó la hija de Jairo. Jairo vivía en una de las pequeñas aldeas y había llamado a Yahshua para que viniera, orara, ministrara y curara a su hija. Fuera de la aldea vivía una mujer que en un tiempo era residente de ese pueblo. Ahora vivía fuera del lugar porque tenía un flujo de sangre del cual no podía ser sanada. De acuerdo con la Torá, si una persona guarda los mandamientos de Dios, ninguna de las enfermedades de los gentiles le sobrevendrían. Pero si debido a la desobediencia de alguien, por ejemplo, la contaminación con cadáveres o alguna otra razón, se contaminaban con una de las enfermedades de los gentiles, entonces tenían que irse a vivir fuera de la casa de la fe hasta que quedaran limpios, porque Dios no quería que todo su pueblo se contaminara. Debido a la desobediencia de uno, Él no quería que toda la familia de la fe se enfermara y muriera. Dios estableció las leyes de cuarentena. Si se guardan esas leyes de la cuarentena, se aísla la enfermedad de la familia de la fe. Ahora, esta mujer había tenido este flujo por 12 años. El Evangelio dice que había vendido todo lo que poseía, la casa,
el coche, todo había desaparecido. Todo lo había gastado en médicos. Por 12 años había tenido esta enfermedad y no podía curarse. Por lo tanto, tenía que vivir fuera del pueblo. Sus amigos y familiares le traían comida todos los días, ponían la canasta afuera sobre una roca. Solo después de que le ponían la comida en la canasta sobre la roca y se iba, podía ella salir y tomarla. Salía y tomaba el alimento, pero tenía que mantenerse alejada de ellos. Durante 12 años había estado separada de sus amigos y de su familia, y ahora estaba desesperada y descorazonada. Para entonces había convertido en una anciana que no tenía esperanza de ser sanada. Pero sus amigos y familiares vinieron y le hablaron a la distancia acerca de este rabino que había estado enseñando en diferentes sinagogas del área. Había oído que iba a visitar el pueblo porque todos habían escuchado lo enferma que estaba la hija de Jairo. Cuando este rabino, Yahshua, vino al pueblo, lo seguía un gran número de personas que lo acompañaron desde el pueblo anterior que visitó, donde había estado enseñando en la sinagoga. Al entrar en la aldea, la ciudad entera se reunió desde las puertas formando un callejón por donde pasaría. Todo el mundo estaba allí. Había un gentío a las puertas de la ciudad. Todos estaban muy emocionados de que los visitara. Habían escuchado que conforme enseñaba en la sinagoga, la gente se sanaba y que estaba interpretando la Torá. Debido a esto había una fama acerca de él que se extendía por todos los lados. Esta gente estaba muy emocionada por verlo y oírlo. Esta mujer sabía lo que dicen los profetas. Había estudiado las escrituras. Había sido criada de acuerdo con las enseñanzas de los profetas y la Torá toda su vida. Como estaba fuera de la ciudad, se dio cuenta que si este era el Mesías, esta era su oportunidad. Ella sabía que cuando viniera el verdadero Mesías, vendría con sanidad en su tzitzit, en el borde de su vestimenta. Entonces, mientras que todos ponían su atención en Yahshua, vino desde el otro lado del pueblo y muy sigilosamente se puso detrás de la multitud cubriéndose la cara. Al alcanzar a la multitud caminó de rodillas y por entre la multitud se colocó justo por donde pasaría Yahshua, porque la gente había formado un callejón por ahí. Cuando él pasaba, ella extendió su brazo y agarró el tzitzit a la altura del tobillo en un extremo del vestido. Conforme se deslizaba el cordón azul por entre sus manos, conforme pasaba, él se detuvo inmediatamente y preguntó, ¿quién me ha tocado? Todo el mundo se quedó como congelado. Sus discípulos dijeron, ¿cómo que quién te ha tocado? Hay una multitud, todos están tocando, Señor. ¿Lo has visto antes? ¿Cuál es el problema? Pero él contestó, no, sentí dunamis, sentí que salió virtud fuera de mí, sentí que salió poder de mí. Y cuando se volvió y miró, y sus ojos se cruzaron con los de ella, todos vieron lo que estaba mirando. Inmediatamente se apartaron como moscas porque se dieron cuenta que ella acababa de contaminarlos a todos. Aquí tenemos a Yahshua que viene al pueblo a enseñar. Él viene a enseñar, venía a sanar. Y ahora la mujer los ha contaminado y no podía continuar en presencia de otros hasta el atardecer, porque estaban impuros. Tenían que practicar el mikvah y tenían que separarse porque no querían pasarle nada a otros. Entonces se volvieron hostiles inmediatamente. Cuando él dijo, ¿quién me tocó? Y la gente se esparció. La mujer sabía que si este no era el Mesías, era mujer muerta. Esta mujer inmunda deliberadamente había extendido su mano y tocado el borde de la vestimenta de un rabino kosher. Deliberadamente había contagiado a alguien y podía ser apedreada en el acto. La gente lo sabe. Ella lo sabe. Y Yahshua lo sabe. Ella es mujer muerta. Cuando él le preguntó, ¿quién me tocó? Ella no lo negó, sino que contestó, fui yo, Señor. Él replicó, tu fe te ha sanado. Ella sabía que si él no era el Mesías, estaba muerta, pero si lo era, quedaría sanada. Todos
en la misma posición. Si Yahshua de Nazaret no es el Mesías, entonces aún estamos muertos. No podemos llegar a la presencia de un Dios justo y santo, porque sin el derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Hasta que se haya hecho expiación, no hay remisión de pecados. Si Él no es el Mesías, entonces Dios no ha hecho propiciación ni por los gentiles ni por Israel, porque el templo fue destruido hace ya casi 2000 años, y la sangre de toros, cabras, corderos y carneros, que sabemos que no es suficiente para borrar el pecado, solo era una sombra de su sacrificio sin esa completa y necesaria expiación. Usted y yo estamos bajo la misma condenación, pero Él es el Mesías. Él pagó por nuestros pecados. Solo tenemos que asirnos de su tzitzit en el borde de su vestimenta y decir, tú eres el Mesías. Y si no lo eres, moriremos, pero lo es. Y por medio de Él tenemos vida. Y el relato de esta mujer, quien extendió su mano y agarró el borde de su vestido, es un testimonio de lo dicho por los profetas que era cierto. El Mesías apareció en el cuarto día y vino con sanidad en su tzitzit. Se registra, recuerden los días de antaño, porque yo soy Dios y no hay otro. Soy Dios y no hay otro como yo, que declara el final desde el principio. El final desde Bereshit, desde el Génesis. Y desde tiempos antiguos he declarado las cosas que han de venir. Mi consejo prevalecerá y haré lo que quiero, dice Yahweh. Recuerde que el final fue declarado desde Bereshit, desde el Génesis. Haré lo que me plazca. Entonces vamos a Génesis o Bereshit, capítulo 1, versículo 14, leemos. Y Dios dijo, haya luces en el firmamento del cielo para que dividan el día de la noche. Dios puso el sol, la luna, las estrellas y los planetas en sus cursos, y lo hizo con propósitos específicos. Sigue diciendo, sean para señales y para estaciones, para días y para años. Primero que nada vamos a examinar lo de las señales. ¿Cuáles son estas señales para las cuales fueron puestos en sus cursos el sol, la luna, las estrellas y los planetas? ¿Qué nos cuentan estas señales? Dice el Salmo 147 que cuenta el número de las estrellas, las llama por su nombre. En hebreo literalmente dice que Dios le puso nombre a las estrellas. Vemos que hasta el día de hoy, no importa la cultura, los nombres de las estrellas principales son los mismos. Por ejemplo, si usted fuera a la China y señalara alguna de las estrellas principales y preguntara por el nombre de esa estrella, y qué significa, tendría el mismo significado en chino, o en egipcio, o en hebreo, en latín, o en griego. Todos los nombres de las estrellas fueron dados por Dios antes de la Torre de Babel. Fue cuando se dieron los nombres. Era la manera en que los patriarcas contaban la historia de Dios acerca de la redención de la humanidad. Eso está escrito en las estrellas y pudieron contarla por cientos y cientos de años antes de que fuera escrita la Torá, porque fue Dios quien le puso nombre a las estrellas. Vemos que los cielos declaran la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos. Los cielos no declaran nada acerca de su vida personal. Los cielos declaran la gloria de Dios. El firmamento muestra la obra de sus manos. Los cielos hablan día con día. Noche a noche las estrellas muestran conocimiento. No hay lenguaje ni palabra, ni se oye su voz, mas por la tierra de un lado a otro su voz se hace escuchar. Hasta el día de hoy, no hay idioma en el cual las estrellas no mantengan su antigua descripción hebrea. Cuando examinamos los nombres hebreos antiguos, vemos la manera en que Dios contó el final desde el principio. Ahora en Apocalipsis, capítulo 12, versículo 1, leemos, y en el cielo apareció una gran señal. Aquí es donde vemos que Dios contó el final desde el principio. Apocalipsis hasta Génesis. Aquí, conforme puso al sol, la luna, las estrellas en sus órbitas, Apocalipsis habla de una gran señal en los cielos. Una mujer
Ahora, primero que todo, esta mujer es una constelación y el nombre de esta constelación es Betula en hebreo. No simplemente una mujer, sino Betula, que significa virgen. ¿Cómo se llama esta constelación en latín? Virgo, que significa virgen. Betula estaba vestida de sol y con la luna bajo sus pies, sobre su cabeza una corona con 12 estrellas. Estaba en labores de parto y a punto de dar a luz un hijo que iba a gobernar a todas las naciones con vara de hierro. Esta es la constelación Betula. En su mano, según se describe y se dibuja, hay 5 ramas. No hay 5 estrellas, sino 5 ramas. ¿Por qué? Porque el nombre de la estrella que está en su mano izquierda es Samak. La palabra Samak se usa en las escrituras hebreas por los profetas 5 veces. Y cada vez se traduce a otros idiomas como rama, con mayúscula, debido a que los traductores sabían que cada vez que se usaba el Samak, se refería siempre al Mesías, la rama justa, el descendiente de David, el prometido. De modo que tenemos 5 evangelios que dan detalles de cómo el Mesías aparece como la rama justa. Daremos más detalles de esto un poco más adelante, mostrando donde Mateo, Marcos y Lucas y Juan muestran al Mesías como el siervo que sufre y la rama justa, cumpliendo cada detalle de su ministerio. Y después en el libro de Apocalipsis, que es el 5.º evangelio, porque son buenas nuevas de cuando el Mesías gobierne con varas de hierro como juez justo. Vemos que esta señal en particular se cumplió esta fecha el 1 de Tishri de 1999, cuando el primer rayito de luna nueva apareció bajo los pies de Betula. De acuerdo con el calendario sagrado de Dios, el 1 de Tishri es el día de trompetas, es el día de los anuncios. En ese año en particular, esta señal ocurrió 15 días antes del nacimiento del Mesías, el 15 de Tishri, durante la fiesta de los tabernáculos, justo cuando se ponía el sol. El 1 de Tishri, Betula estaba vestida con la puesta del sol, y el primer rayito de la luna nueva aparece bajo sus pies. Sobre su cabeza está una corona de 12 estrellas. La constelación que está inmediatamente sobre la cabeza de Betula no es la constelación Leo, el león, sino Ariel, el león de la tribu de Judá. Y el león de la tribu de Judá tiene una estrella entre sus patas, y esa estrella se llama Hamalek, que significa el rey. En latín se llama Regulus, que significa el real o el rey. Recordamos que cuando Jacob profetizó sobre su hijo Judá, le dijo que el cetro o el gobierno, el reinado, el dominio no se apartaría de entre los pies de Judá hasta que viniera el Mesías. A lo que se estaba refiriendo ya estaba escrito en las estrellas. La estrella entre los pies del león de la tribu de Judá es Hamalek, el rey que no se apartará hasta que venga el Mesías. En Tishri 1 del 1999, a tan solo 18 meses del final del 4.º milenio, cuando se esperaba que viniera el Mesías, fue cuando sonaron las trompetas en el monte Moriah. En el monte del templo sonaron las trompetas anunciando el día de Yom Teruah, el día santo de la fiesta de las trompetas. En ese momento, el planeta Júpiter, que en hebreo se conoce como Hatzedek, el justo, se alineó con la estrella Hamalek, y fue el anuncio del nacimiento del rey justo, el león de la tribu de Judá. Esa fue la señal que los astrónomos caldeos habían estado esperando en los cielos durante 500 años, esperando el nacimiento del Mesías. Estos eran los astrónomos caldeos que fueron entrenados por Daniel y estuvieron bajo su autoridad por más de 60 años. Entonces Daniel y sus compañeros no solo eran brillantes y conocedores de toda la sabiduría de Israel, sino que Daniel también recibió revelación de parte de Dios, de modo que pudo interpretar el sueño que Dios le había dado a Nabucodonosor,
¿Para qué le dio Dios a Nabucodonosor un sueño? Para que Daniel lo interpretara. Daniel lo interpreta, lo convierte en el presidente de Babilonia solo por debajo de Nabucodonosor. También se convierte en un joven de mucha riqueza, y es el segundo después de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Lo ponen a cargo de todos los astrónomos caldeos. Muchos de los astrónomos caldeos eran judíos jóvenes que se crearon con este conocimiento, se quedaron en Babilonia por cientos de años. De hecho, cuando Israel regresó del cautiverio, hubo cientos de miles de judíos que no regresaron a Israel. Muchos de ellos se quedaron como astrónomos en la tierra de Babilonia. Vemos que Daniel se convirtió en el presidente de Babilonia bajo la autoridad de Nabucodonosor, y luego bajo Belsasar, y más tarde bajo Darío el de Meda, convirtiéndose en un hombre cada vez más rico. A través de su vida se le fue dando revelación. Sabía cuándo iba a nacer el Mesías. También se le revelaron cosas que debían mantener selladas y que no debía escribir porque no eran para la diseminación general del público. Antes de morir Daniel, siendo eunuco y extremadamente rico, al final de su vida, ahora, giró instrucciones a los astrónomos caldeos. Daniel, sin descendencia a quien pasarle su riqueza, puso su tesoro en manos de los astrónomos judíos caldeos, diciéndoles: cuando vean esta señal en los cielos, quiero que lleven mi tesoro y lo pongan a los pies de mi Señor. Durante 500 años los astrónomos observaron los cielos. Cuando vieron la señal, el anuncio del nacimiento del Rey justo, el león de la tribu de Judá, tomaron el tesoro de Daniel y salieron en caravana desde Babilonia y tardaron meses en llegar hasta Jerusalén. Cuando llegaron a la capital dijeron: hemos venido a adorar al que ha nacido Rey de los judíos. Herodes, impresionado por esto, los llamó aparte y les preguntó acerca de lo que habían visto y acerca de los tiempos. Después de hacer esto, llamó a los escribas, a los maestros de la Torá en Jerusalén, y les preguntó: ¿dónde tiene que nacer el Mesías? Y ellos le contestaron: tiene que nacer en Betlehem, la casa del pan, justo en la siguiente colina hacia el sur de Jerusalén, mirando del monte del templo, allí queda Belén. Herodes los mandó a Belén y dijo: cuando lleguen y encuentren al niño, cuéntenme, para que yo pueda ir a adorarlo también. Cuando llegaron a Belén, a los astrónomos caldeos se les advirtió en una visión por parte de un ángel: regresen por un camino diferente, Herodes intentará matar al niño. Entonces ellos regresaron por un camino diferente, pero dejaron a los pies del Señor, a los pies del Mesías, el tesoro de Daniel esa noche. Esa noche, un ángel les advirtió a José: Herodes va a intentar matar al niño. Huye a Egipto. Ahora sabemos que meses antes fue el tiempo donde tenían que ir al templo y redimir al niño y presentar una ofrenda ante el Señor. La Torá dice que uno tiene que presentar una ofrenda de un cordero de un año, y ese es el precio de la redención del primogénito. Pero ellos no hicieron eso. Ellos ofrecieron 2 tórtolas. ¿Por qué? Porque la Torá dice: si no pueden ofrecer un cordero, que no son tan caros, pueden traer 2 palomas. Miriam y Joseph ni siquiera podían darse el lujo de ofrecer un cordero de un año para redimir al Hijo de Dios como ofrenda por la asombrosa bendición que habían recibido, tener y criar al Hijo de Dios. No tenían los medios. Pero la propia noche en que el ángel les dijo que necesitaban huir a Egipto, llegó un tesoro que había esperado 500 años en llegar allí. La propia noche en que necesitaban huir, recibieron un tesoro que ahora en ese momento podían usar para financiar su traslado a Egipto y quedarse allí. Luego, cuando pudieron regresar a su propia tierra, se establecieron en Nazaret. Todo porque la provisión de Dios había llegado a tiempo, pero tardó 500 años en llegar allí. Así es como funciona Dios.
en el último minuto llega con liberación. Si estamos haciendo lo que nos pide que hagamos, y si estamos dentro de su voluntad, entonces no tenemos que preocuparnos por su provisión, porque si requieren 500 años para reservarlo, habrá sido hecho 500 años antes, de modo que tengamos lo que se necesita para ese tiempo. Así es como funciona Dios. Así es como debemos caminar en este tiempo, dando gracias a Dios en todo, porque la provisión de Dios está allí para cada paso del camino. Michael Root regresará en tan solo unos momentos. Esta enseñanza sobre el tesoro de los astrónomos caldeos está basada en un entendimiento histórico del cautiverio babilónico que está esparcido a través de varios libros del Antiguo Testamento, lo mismo que otras fuentes históricas. Usted puede buscar toda su vida y nunca encontrar un versículo que diga Daniel apartó el tesoro para el Mesías. Pero después de 30 años de investigar las Escrituras, las piezas de rompecabezas se juntan conformando un cuadro que armoniza con toda la evidencia existente. Espero que inspire su confianza en nuestro Creador, que continúa a través del tiempo dirigiendo el destino de los individuos que son llamados por Él y que responden, heme aquí, envíame a mí. Lo invitamos a que se una a nosotros nuevamente la próxima vez para el episodio número 6 de la serie de 26 partes sobre las profecías de las fiestas del Señor. Estamos viviendo en el universo de Dios. Este es Michael Root desde Jerusalén, deseándoles Shalom, paz. Nos veremos cuando se aclare el humo.